Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Estamos de vuelta con La Fuente aquí en este martes 16 de septiembre. Son las 12:30, tengo calor y estoy aquí con Cristóbal Ponce, que ya anuncié, periodista aquí del canal, que me estará acompañando en este segundo bloque. ¿Cómo estás, Cristóbal? Sí, pero... Bien. Acércate más al micrófono. Oye, mira, ahí, es que... sí. Hay alto calor. Es primera vez que estoy acá con nosotros. Primera vez, Mira. es un honor estar contigo también. Sí, es como cuando yo vine la primera vez que estuve en silencio. Oye, Lula, pero no estamos solos. No estamos solos, por favor. No estamos solos porque en este segundo bloque nos acompaña Francisco Javier Sanfuentes. Francisco, un gusto de estar por acá. Bueno, afuera me dijiste que no era la primera vez que estaba acá, así que cuéntanos cómo estás y también hablar un poco sobre el arte como territorio compartido. Hola. Hola, mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. Y sí, me ha tocado un par de veces aquí por distintas cosas. Y una vez, hace años, tiene que ver justamente con el mismo tema que se trataría hoy día. A propósito de trabajos que estábamos haciendo en el Instituto Psiquiátrico Horvitz, en Santiago. Exacto. ¿Cómo partió este proyecto? ¿Cómo inició? ¿Quién fue la idea, el pionero en realizar este proyecto en Horvitz? Es que esto tiene mucha historia, muchas partes. Primero una historia más bien personal, individual, con mi trabajo como artista. Yo soy de la Facultad de Arte, del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile. Y con los años esto se fue transformando también, tomó un carácter más institucional, empecé a tratar de generar vínculos más formales con el Horvitz, aprovechando que en estos últimos años he estado en la dirección del departamento. Esto parte aproximadamente el 2012, cuando yo escucho, yo andaba rondando el Hospital Horvitz, pero por fuera. Yeah. Mirando, imaginando, tratando de percibir cosas, fotografiando, y me encuentro con un podcast muy precario que se llamaba Radio Psiquiátrico. Me lo encuentro en la página del instituto. Y ahí era ¿Organizado por ellos? ¿Por la gente del hospital? Una instancia colectiva organizada. Hay un psicólogo ahí, que es Ernesto Bowey, que es una gran persona y gestor de ese grupo, que no se definía como terapéutico, sino que se definía como una suerte de comunidad de encuentro donde se apoyaban y se bancaban mutuamente. Básicamente todos eran personas que estaban diagnosticadas con esquizofrenia. Y tenían este podcast muy precario, grabado, no sé si con un teléfono o algo, donde comentaban cosas de la actualidad. Le pedían plata a Farcas para comprar equipo, no tenían nada. Y entre medio me encontré con unos poetas que leían sus textos. En concreto, el Oscar Morales y el José Reyes, que después se fueron transformando en grandes amigos. Y yo empecé a escuchar estas cosas. Yo obviamente las pirateé, las grabé, etc. En ese tiempo yo estaba incursionando más allá de las artes visuales en la música y empecé a ponerle música a estos poemas. Qué bonito. Por mi cuenta. Y cuando hay un momento que digo que quería quizás entrar, no solamente quedarme con la imaginación, la percepción desde la afuera, lo que había atrás de esos muros, entonces hago el contacto y llego a presentarme a este grupo que ya se llamaba en ese momento, había mutado a Radio Estación Locura, que es un grupo de pacientes en el instituto, en el hospital le dicen usuarios, que es una suerte de eufemismo, digamos, claro. Sí. Que no vamos a entrar a comentar aquí, pero a mí me genera cierta duda.
Y fui súper bien recibido, pero sobre todo humanamente. Y ahí empecé a trabajar con ellos como desde 2013, 2014. Trabajamos, grabábamos voces, grabábamos testimonios, yo hacía música, se las mostraba, participaba en algunas actividades. Si estaban vendiendo choripán en el patio, yo estaba con ellos vendiendo choripán también. Y hay gente, perdón, hay gente que está ahí de manera permanente. La mayoría han pasado periodos de internación, pero en ese momento estaban en régimen más abierto. Pero van a sus consultas. Claro, pero muchos y muchas de ellos en un régimen semiabierto donde viven en lugares protegidos. Que son hogares que hay pacientes del instituto que están administrados por un terapeuta, que están todos cerca del hospital, entonces tienen un cierto grado de autonomía mucho mayor. Perfecto. Las personas que están internadas están internadas en sectores, que son ciertos pabellones que no tienen... No se puede acceder a él. Ahí, entonces se supone que se trabaja ahí. Yo me vinculé con esta radio. Ese es como un poco el origen de todo. Hicimos presentaciones en vivo donde leían sus textos acompañados por la música, nos presentamos en el Teatro Gress 2 veces, nos presentamos en el auditorio de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, nos presentamos en la Universidad Católica Silva Enríquez, que nos invitaron a la inauguración del año académico de psicología, o sea, en el MAVI hicimos muchas cosas, compartimos mucha experiencia, donde yo siento que finalmente era uno más del grupo. Yo no tomaba una distancia para trabajar las problemáticas que estaban ahí, sino que yo participaba y trataba de colaborar generando una suerte de plataforma desde lo musical para que pudieran manifestar su voz, su relato. Y eso devino en otras actividades, y ahora está, por ejemplo, esta exposición que me imagino que saldrá el tema, que es el deseo de relatar un mundo, que está en la plataforma cultural del Gómez Millas. Francisco Javier, mira, sobre todo ya yéndonos un poco sobre esta misma exposición, yo conozco un poco de cerca el tema de tanto el Horvitz, el Hospital Psiquiátrico de la Chile, porque mi proyecto de título fue sobre brotes psicóticos, pero asociado a consumo de sustancias. Sí. Entonces, con todo el reporteo que realicé, muchos neurólogos, psicólogos me decían que el cerebro nunca volvía a la normalidad y otros que sí podía volver a la normalidad. Tú estando de lleno, ligado también al arte, ¿cómo encuentras que hay una evolución de las personas? ¿Cómo se conectan las personas también con el arte? Sí, a ver, en el detalle fino de lo neurológico, no estoy, digamos, capacitado para hablar. Las personas que yo he conocido tienen huellas, tienen cicatrices. Quizás antes, por el tipo de tratamiento que había antes, por el electroshock. Las pastillas generan efectos secundarios más o menos importantes. Personas que han tenido que padecer mucho. Que han tenido muchos casos, quizás estos brotes psicóticos que son bastante graves y que se controlan de esa manera, se contienen. Yo no sé si se mejoran, pero yo vi marcas, vi cicatrices que se ven en la mirada, cicatrices que se ven en la forma de caminar, cicatrices que se ven en la forma de hablar. Pero sin embargo, cuando ingresa esto que le llamamos arte, que finalmente es tener la capacidad de elaborar un relato de la propia existencia, hay ciertas cuestiones que cambian. Porque el arte te permite, al elaborar un relato, el que sea, porque ya hace mucho rato, ya incluso en el arte, que no tiene mayor relevancia la racionalidad, la coherencia o la excelencia de estas cosas, sino que solo elaborar el propio relato. Uno nota un empoderamiento respecto al mundo. Ya no es solamente el arte como una manifestación patológica
que eso a veces es muy atractivo para mucha gente. Sí, yo iba a comentar sobre eso. Es como hay esta idea, ¿no es cierto? Como Sí. Incluso dentro arte y del locura. arte se fue generando una categoría que es el art brut o arte bruto, que viene de Francia, del siglo XX, que refería a arte en lo psiquiátrico, arte carcelario. Le han puesto outsider también. Ujú. O sea, yo miro a José Reyes, que estás poniendo ahora en la plataforma, con lo que ha vivido, con el ímpetu que tiene, con las ganas de trabajar, con la alegría que manifiesta, a pesar de todas esas cicatrices que él porta. Y yo pienso, arte outsider, me parece hasta un poco ridículo, ¿ya? Porque esa categoría no lo toca. O sea, ¿y quién elabora un relato simbólico a través de palabras, a través de imágenes, a través de sonidos? Es un artista. Un artista. Independiente de si estudió o no estudió, si está reconocida por el medio, Sí, etcétera, etcétera. Y Eso. Yo tengo... ¿Será un lugar quizás donde también estoy aquí como fantaseando, quizás inventando yo, metiendo mi propia cosecha, pero me imagino que son personas a las que también vivir en el mundo como más tradicional les debe costar un montón, y a lo mejor acá encontrarán un poco más de libertad al momento de expresarse? ¿Podrá ser en ese sentido más amigable expresarse a través del arte? Sí, yo no entraría quizás a hablar de las experiencias particulares de las personas, porque uno las conoce en cierto grado, ha escuchado lo que se ha vivido. Son personas que tienen el deseo de integrarse. Uh-huh. Son personas que el arte quizás les dio una manito a muchas en ese sentido. Porque está su voz, está su deseo, incluso también sus padecimientos. Están ellos al fin y al cabo. Y eso no es muy distinto a cualquier estudiante de arte en estos tiempos. Sí. Gente que estudia arte, que después se dedica al arte, todos veníamos medio cojos, de alguna manera. En nuestra forma de relacionarnos, de vincularnos con el mundo, empoderarnos, relacionar al mundo, etcétera, quizás fue dedicarnos y estudiar arte y dedicarnos a esto, para tener la capacidad de elaborar simbólicamente, de manera compleja, no tan compleja, de manera más visceral o no, elaborar ese propio relato. Entonces, yo creo que sí, permite generar un vínculo de comunicación, pero por otro lado, sigue siendo importante la comunicación llana, claro, horizontal. Y eso se ve cuando hacíamos alguna actividad u otras cosas que hacía esta radio, se generaban estas instancias. Porque no solamente todo esto es como lo comprendo yo, puede que Exacto. esté cometiendo alguna barbaridad desde el punto de vista de las categorías, digamos, terapéuticas, pero el solo hecho de no tener que conversar solamente con el terapeuta o la terapeuta, con las personas propias del hospital, hablar con una persona que es un igual, uh-huh, yo creo, imagino la frescura que tiene eso. No es lo mismo contarle las cosas a un terapeuta que estárselas contando a otra persona que puede entender más o menos. Así como nosotros, hay personas del mundo de la vida que nos hablan, personas muy, entre comillas, normales, que nos hablan y no le entendemos No. mucho dónde están parados. Entonces, pero sí, eso sigue siendo súper importante, pero el arte creo que es un medio de empoderamiento frente al mundo, es un medio de reconocerse a sí mismo, es un medio de reconciliarse también. uh-huh. El arte también tiene importancia, no sé, si pensamos en ciertos lugares donde están marcados por la violencia, donde están marcados por el abandono. El arte te permite no tener que sentirte que tú estás abajo, en el último escalafón, y arriba está todo otro, toda esta vida, y entre medio la gran cultura, sino que puede ser capaz de elaborar un relato de su vida y compartirlo, porque se trata siempre de compartir. Claro. No, y también se ve como mucho como terapia. Mucha gente en el arte explota y se da a conocer como realmente son.
Y eso también es lo bonito de esas instancias, cuando las personas dejan llevar su imaginación y exponen en una pintura. Sí, habrá algo también como de construcción de autoestima, me imagino, a partir de eso que mencionas, como también sentir que aquello que crean es valorado, es escuchado. Sí. Eso corre para personas que han sido pacientes de alguna situación psiquiátrica, también corre para estudiantes de arte, también corre para nosotros, corre para mucha gente. O sea, el hecho de situarse frente a la propia vida, la propia existencia, lo que ha tocado, lo que se ha padecido, lo que se ha gozado en ella, tiene que ver, sí, con eso, pero con muchas cosas más. Y claro, la terapia, yo en general existe el mundo de las terapias de arte. Están academizadas, por así decirlo. Hay doctorados, incluso de terapias de arte, etc. Yo prefiero hablar de sanación. Yo antes siempre me preguntaba por esa sanación. Una persona que le ha tocado vivir esto, que muchas veces sucede al interior de un hospital psiquiátrico o en ese mundo, ¿es posible alguna vez sanarse? Lo que tú mencionabas hace un ratito, que dices, no, el cerebro cambió. Esa quizás es una afirmación un poco temeraria desde el punto de vista de la neurología. Porque ¿qué significa sanarse también? Volverse funcional. Y la funcionalidad o la disfuncionalidad no habita solamente en un hospital psiquiátrico o en otro lugar donde existen múltiples patologías. Esa es una cuestión que cruza la existencia finalmente. Si la existencia es una especie de lucha por intentar moverse, situarse, acomodarse y un poquito sobrevivir. Sí, totalmente. ¿Dónde estamos? Francisco Javier, mira, tú sabes que los medios de comunicación a veces el tiempo es un poco acotado. Lo sé. Quiero que nos cuente un poco, ya para ir de lleno, sobre este proyecto. ¿Qué se va a encontrar? ¿Cuántas son las pinturas que hay? Si nos puede contar un poco de eso. Ya. Esta exposición, que se llama El deseo de relatar un mundo, que tiene que ver justamente con todo lo que yo mencionaba recién, está en la plataforma cultural del Campo Gómez Millas. Este es un proyecto que lo trabajamos en conjunto con el MAPA, el Museo de Arte Popular Americano de la universidad, que estaban en ese momento. Conversamos a propósito de una categoría que le podríamos llamar arte instintivo. Del principio quisimos dejar todas estas categorías del outsider, del art, etc. Arte instintivo. Entonces trabajamos en conjunto con ellos. En eso fue súper importante la figura de Carla Espinosa, que es una psicóloga del hospital, que estuvimos en vínculo constante respecto a esta exposición. Entonces lo que hicimos fue una selección de algunas personas que, más allá de, o sea, no se considera categorías como de estéticas para esto. Lo que se considera son categorías que tienen que ver con haber usado de manera, o haberse metido sistemáticamente y de forma profunda en su modo de expresión. Entonces, seleccionamos algunas personas. En el hospital no hay mucha articulación aún respecto al tema del arte o las terapias de arte, etcétera, salvo iniciativas que van y vienen. Por eso nuestra idea ahora es poder sistematizar eso. Entonces está José Reyes, que es un entrañable amigo, con su figura, su obsesión por los Superman, los superhéroes, por la superación, por la ciencia, por el bien de la humanidad, por la comunión entre las personas. Ese es su mundo. Y reproduce imágenes de Superman, Supergirl, Starman, etc. Y lo reproduce. Pero en el fondo la reproducción de su deseo, de cierto anhelo de perfección. Como decía hace un rato, uno podría pensar que él está lleno de cicatrices. Sí. Claro. Pero sin embargo, para mí significó un aprendizaje. Después de lo que habían vivido y padecido, tener esa ilusión del mundo. Está Ana María Sepúlveda, porque también trabajamos poesía con registros de textos, que es una gran poeta,
Está Gustavo Castro, pintor expresionista increíble, o sea, que él mismo en su relato que está puesto en la exposición, la idea es que la exposición aparece en relatos de cada uno y cada uno de los expositores, donde él, claro, relata que su trabajo se funda un poco en la esquizofrenia, en el quiebre, en la disociación que se generó y que de ahí comienzan a producirse estas imágenes. Hay una muestra importante de pinturas de él. Está Valeria Dinamarca, con pequeños trabajos de ilustración que tienen que ver justamente cómo quizás tímidamente ella va expresando de manera muy tímida, muy velada, cuestiones que han ido sucediendo en su vida. Ricardo Gondiner, que era el locutor de la radio. ¿Cuál es el nombre de la radio, habías dicho? Radio Estación Locura. Ya. Esa radio se fue disolviendo después de la pandemia. Ya. Pero todavía hay una página web, todavía se pueden encontrar unas cosas, Radio Estación Locura, ahí se encuentran esos materiales. Este grupo, que era un grupo entrañable, o sea, hicimos asados, o sea, hicimos un lazo muy bonito. Muchas cosas, y entre medio se trabajaban cosas. Este grupo se fue un poco disolviendo, ¿ya? Justamente por el tema de la pandemia. Uh-huh. La radio, que era el lugar de encuentro, participa en otra instancia que está alojada en la municipalidad, pero con esto nosotros tratábamos de restituir un poquitito algo de ese grupo que sucedió en ese tiempo. Quizás habrá que formar otro, el trabajo. Exacto. Y la vida, porque más bien es un tema de vida que de trabajo, no ha terminado todavía. Francisco Javier, para ir cerrando, ¿esta exposición está abierta para todo público? Sí. ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Horarios? 12 de agosto hasta el 17 de octubre. Eso está de lunes a viernes. La plataforma el sábado, debiera estar el sábado en la mañana. Un horario habitual como el MAC, etcétera, hasta las 5 o 6 de la tarde. Ahí está la exposición donde hay material audiovisual, donde está el trabajo de José, de Gustavo, de Valeria, está el trabajo poético de José también, que José además está en su Superman, pero están sus textos Qué que interesante. refieren y hablan de ellos. Habla de la terapia, habla de la locura, habla de los Superman, del Starman, habla de su vida al final. Que finalmente es un poquito su anhelo. Claro. Y lo bonito es que él siempre anda con un montón, imprime, y lo imprime en unos formatos pequeñitos. Y inauguración o otro evento, él llega, saca y reparte, y le regala a la gente. Y toda la gente se va con un poema de él. En la mochila, su mochila, anda con todos los Superman, anda con todos los poemas, anda con todo en su mochila que no se... Qué bonito. Qué interesante. Bueno, Francisco Javier, gracias por acompañarnos. Te vamos a pedir que no te quede aquí para terminar el programa con nosotros. ¿Te parece? ¿Sí te parece? ¿Que me quede? ¿Sí? Sí. Queda un ratito nomás. Queda un poquito. Sí. Oye, muy interesante, me encantó. Me dieron ganas de ir a echarle una mirada hasta el 12 de octubre entonces. 17 de octubre. 17 de octubre, ya, bien. Queda un buen rato entonces. Sí.